nos graben, porque hay algo que se tiene que analizar a profundidad, y esto es cómo es que otra de las mentiras de Donald Trump está siendo exhibida. Él, fíjese, el presidente electo de los Estados Unidos, quien estará tomando posesión como 47º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero próximo, en su segundo mandato después de haber sido derrotado la primera vez. Ese Donald Trump, pues en muchos momentos negó el proyecto de la ultraderecha llamado Project 2025 o Proyecto 2025, un compendio de políticas racistas, clasistas, en estricto sentido fascistas, neofascistas o protofascistas, como usted le quiera llamar, que pues buscan cambiar en lo absoluto las instituciones y la forma de gobierno aquí en los Estados Unidos. Buscan instalar el fascismo. Ese es el Proyecto 2025. Debido a que es verdaderamente escandaloso lo que se propone en ese Proyecto 2025, que mire, en estricto sentido busca simple y sencillamente quitarle cualquier tipo de poder al pueblo para entregárselo única y exclusivamente a los hombres caucásicos, heterosexuales, ¿no? y predominantemente cristianos, pero hay de otros, ¿no? Pero predominantemente cristianos. Donald Trump muchas veces negó tener o conocimiento o de alguna otra forma negó tener algún tipo de participación o cercanía con dicho proyecto, el Proyecto 2025 o el Proyecto 2025, que insisto, ¿no? Es pues un compendio de políticas que proyectan, vale la redundancia, estarán implementando aquí en los Estados Unidos, estableciendo un régimen fascista. Del libro de texto, del libro de texto, así, sin más ni menos, y ahorita siquiera analizamos poco a poco el concepto del fascismo, para que vean que pues, el fascismo, pero lo es en lo absoluto. Pero mire, llama mucho la atención que mientras Trump negó durante su campaña tener algún tipo de participación, cercanía con el proyecto 2025 o proyecto 2025, ahora esté nombrando como miembros clave de su gabinete a las personas que estuvieron detrás de ese proyecto 2025. ¿No? Entonces, pues es ridículo, ¿no? Decir así, oigan, dice, durante la campaña Trump dijo, no, yo ni lo conozco, ni lo he leído, cosa que no dudo, no dudo que Trump no haya leído el proyecto 2025 o el proyecto 2025, ¿no? Pues no lee nada el cabrón, ¿no? Es un hecho, ¿no? Es evidente que pues no lee, pero de eso a que no esté convencido de esa plataforma hay una diferencia abismal, específicamente al ver cómo es que está nombrando a los creadores de ese compendio de políticas como miembros clave de su mandato, de su gabinete. Y según reporta la agencia Associated Press, como expresidente y potencialmente futuro presidente, Donald Trump elogió lo que se convertiría en el proyecto 2025 como un mapa de ruta para exactamente lo que nuestro movimiento hará con otra oportunidad en la Casa Blanca. Cuando el plan para un giro a la extrema derecha de Estados Unidos se convirtió en un lastre durante la campaña 2024, Trump dio marcha atrás. Desmintió estar al tanto de los ridículos y pésimos planes redactados en parte por sus asesores y aliados durante su primer mandato. Ahora, tras ser elegido como el 47º presidente el 5 de noviembre, Trump está dotando a su segundo gobierno de actores clave en el exhaustivo plan que rechazó por un tiempo. En particular, Trump ha contratado a Russell Vought como director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, a Tom Homan, su antiguo jefe de inmigración, como zar de la frontera, y a Stephen Miller, de línea dura en materia de inmigración, como su jefe de política. Mire, y así con los brazos cruzados, le digo yo a usted que el periodismo que hacen en AP es muy cuestionable. ¿Qué clase de calificativo es ese? De línea dura en materia de inmigración como subjefe de política para referirse a Stephen Miller. No, Stephen Miller es un nazi.
Hay que decirle, es un antiinmigrante fascista, asqueroso, repugnante, ¿no? El tipo es un repugnante. Stephen Miller, así, un racista hasta la pared de enfrente. Racista, fascista, clasista, antiinmigrante, supremacista blanco, ¿no? Eso es Stephen Miller. Y miren cómo lo ponen ahí en AP. Esto es un eufemismo, y un eufemismo, pues, que no se justifica, pero para nada, ¿no? Y Stephen Miller de línea dura en materia de inmigración, no mames, pues, casi que, de verdad que es casi necesario que le pongan al neonazi Stephen Miller, no, de línea dura en materia de inmigración, ay, no mames. Y estas maniobras han acentuado las críticas de los demócratas que advierten que la elección de Trump entrega las riendas del gobierno a los conservadores del movimiento, que han pasado años planeando cómo concentrar el poder en el ala oeste de la Casa Blanca e imponer un marcado giro a la derecha en el gobierno y la sociedad estadounidense. Cosa que también es cuestionable este texto que escribe ahí Associated Press como cable. Dice, imponer un marcado giro a la derecha en el gobierno y a la sociedad estadounidense. No. ¿Cuándo Estados Unidos no ha sido de derecha? ¿No? O sea, no mames. ¿No? También con los brazos cruzados les digo esto así de imponer un marcado giro a la derecha del gobierno y la sociedad estadounidense. Pues la sociedad estadounidense de derecha votó por Donald Trump. No nos hagamos güeyes. El Partido Demócrata también es de derecha. ¿De qué estamos hablando, hombre? Pero qué barbaridad, ¿no? Ay, no. Aquí era más bien decir imponer un marcado giro al fascismo. Porque una cosa es derecha, efectivamente, una cosa es conservadurismo y una cosa distinta es el fascismo. Ahorita lo vamos a platicar. Rápidamente vamos a hacer un análisis de Bolón Pimpollo para que usted tenga todo el contexto. Dice, Trump y sus colaboradores sostienen que ha ganado un mandato para reformar Washington, pero afirman que los pormenores son solo suyos. El presidente Trump nunca tuvo nada que ver con el proyecto 2025, dijo la portavoz de Trump, Caroline Leavitt, en un comunicado. Todos los nominados al gabinete del presidente Trump y los nombramientos están completamente comprometidos con la agenda del presidente Trump, no con la agenda de grupos externos. A continuación, no, es que esta nota está redactada, pero con los pies. Y lo peor es que, bueno, así llegan los cables a las redacciones, de ahí lo sacamos, ¿no? No creo que nosotros tenemos el servicio de AP, pues no, por supuesto que no. Cobran, pero bueno, como si, no sé, ¿no? Como si estuvieran produciendo oro. Pero bueno, está escrita con las patas esta nota. Yo sí le quería compartir a usted lo que en todo caso, pues es el concepto de fascismo y cómo es que se cumplen efectivamente, pues una serie de situaciones importantes en estos, pues en estos casos. A ver si se lo puedo ir desmenuzando aquí poco a poco, porque aquí lo tenía. Estuve haciendo eh, unas anotaciones a lo que pues conlleva precisamente el fascismo. Déjenme ver si lo tengo por aquí para que, pues que según yo lo tenía hasta traducido, hombre, pero bueno, a ver. Permíteme. Es que todo lo anoto yo poco a poco. Ahí está. Miren, vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que es el concepto de fascismo para poder analizarlo tal vez más adelante con el buen Molay Massa, ¿no? Él pues probablemente nos podrá hablar más al respecto de esto, que lo estoy en estos momentos pidiéndole al robot que lo traduzca, ¿no? Tenía unas anotaciones y pues quiero ver si puedo traducirlo ahí. No, hombre, no. Estos robots son muy chafas a veces, oiga, de verdad. Vamos a ver si no se lo traduzco yo al pelo, ¿no? Ni modo.
ni hablar. Vamos a ver, se lo voy a dar poco a poco, ¿no? Es que, ¿sabe qué? Que había yo encontrado también una bibliografía muy, muy importante, por ejemplo, de los conceptos que da Humberto Eco respecto al fascismo. ¿Cómo es que, pues todo esto, mal que bien, se cumple, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos clave del fascismo, ¿no? Una ideología de ultraderecha, ¿no? Una ideología de ultraderecha que casi siempre se opone al socialismo, obviamente al comunismo y al liberalismo, ¿no? Una ideología de ultraderecha que enfatiza en la tradición, en la jerarquía de clases, de razas, ¿no? Es el racismo, y que pues constantemente utiliza ideales etnonacionalistas, es decir, de razas, de cómo es que supuestas nacionalidades se merecen supuestas razas. También está el autoritarismo, eso es otro de los conceptos clave del fascismo, el control centralizado sobre un solo líder y un partido único. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en Estados Unidos? Una y otra vez se habló de cómo es que pues a Trump le gustaría ya que no hubieran elecciones, ¿no? Y en los mítines dijeron así, esta es la última vez que van a tener que votar, no se preocupe, ¿no? Y la problemática es que ahora este señor va a concentrar el poder total en sus manos. Él va a estar a cargo, evidentemente, del poder ejecutivo, pero tiene en sus manos también al poder legislativo, con gran mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en la Cámara, bueno, y en el Senado, y también tiene el control absoluto del Poder Judicial, en primer lugar teniendo una mayoría avasalladora de jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, además de que él pues está designando a la fiscal general, quien es, por cierto, su abogada. Ultranacionalismo. Fíjese, aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es el patriotismo, que es lo positivo, y el nacionalismo. El nacionalismo es un orgullo extremo y devoción a una nación, siempre acompañado de la creencia de la superioridad de dicha nación o de la identidad de dicha nación, ¿no? Esto, en este ultranacionalismo, se utilizan muchísimos chivos expiatorios para culpar a los demás, culpar a externos, culpar a foráneos o extranjeros o emigrantes de tanto las amenazas a la seguridad nacional como pues de una serie de problemáticas dentro de ese país. En eso consiste el ultranacionalismo. ¿Le suena llamativo? También está la dictadura, el poder dictatorial. El poder dictatorial es un concepto que desafortunadamente no ha sido analizado a profundidad y se ha desvirtuado por fachos, por ejemplo, como los que acusan o acusaron en su momento al presidente López Obrador, que solamente estuvo 6 años en su mandato de ser un dictador, y ahora acusan a la doctora Claudia Sheinbaum de ser una dictadora o de estar a las órdenes de forma de lo más misógino de un dictador, ¿no? Es la concentración del poder en solamente un líder o una élite, pues que es lo que pasa en Estados Unidos. La élite corporativa es la que gobierna aquí, y se hace una gobernanza mediante decretos más que procesos democráticos. ¿Le suena también, le suena cercano a lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos? La semana pasada, Donald Trump amenazó con decretar, escuche, decretos, ¿no? Eso es dictatorial, decretar el estado de emergencia con tal de poder utilizar a las Fuerzas Armadas para deportar a millones de personas. Supresión de la oposición, el uso de la violencia, propaganda y censura para silenciar a los disidentes políticos. Donald Trump advirtió durante su campaña que también le va a echar el ejército a los marxistas socialistas, que según él es Kamala Harris y Joe Biden, ¿no? O sea,
Joe Biden pues es de la derecha también dura y Kamala Harris ni se diga, ¿no? Pero según él son socialistas marxistas. Se habla de cómo es que precisamente por eso estaba designando al tal Matt Gaetz, ya después puso la otra señora, su abogada de la fiscal general, para poder perseguir a estos personajes que fueron sus opositores políticos, la criminalización a los partidos, así como sindicatos y medios de comunicación, un régimen de sociedad y de economía, el ejercer, pues ese es el Proyecto 2025 del que estamos hablando, ¿no? El Estado ejerce control sobre la vida económica y social, generalmente promoviendo en el fascismo el corporativismo, pues exactamente eso, ¿no? También se extiende una regulación a lo cultural y a los aspectos de las vidas de los ciudadanos, que ese es el Proyecto 2025. La regulación se extiende a lo personal y a los aspectos culturales y personales de las vidas de los ciudadanos. También se rechaza la democracia liberal, ¿no? Se niega los derechos individuales y las libertades como pues prioridades en un sistema democrático. Se aboga, disculpe usted, por una sociedad jerarquizada donde el Estado se pone por encima del individuo. Es decir, el gobierno está por encima del pueblo y no el pueblo por encima del gobierno, lo que tantas veces decía el presidente López Obrador. Está el militarismo, ese es otro concepto clave del fascismo, y fíjese, la tirada de Project 2025 es militarizar las escuelas y hacerlas cristianas. Ya comenzaron, de hecho, en algunas jurisdicciones a aprobar leyes para que se pueda enseñar la Biblia en las escuelas. Y usted si es muy cristiano, va a decir, ay, pues qué bueno, Toño, no estés chingando, qué bueno que enseña la Biblia. No, pero a ver, no estamos pensando en el resto de las personas. No podemos pensar que nuestra religión es la religión que va, ¿no? Las religiones, hay que ser muy honestos, ¿no? Pues son construcciones sociales. Yo soy muy creyente en Dios, no me malentienda. Soy muy, muy creyente en Dios. Pero pero también no puedo tener una venda en los ojos. Las religiones son construcciones sociales que existen, mire, acá, ¿no? Cuando deberían existir acá. Es decir, las religiones como construcciones sociales existen en nuestra mente cuando deberían ser una situación del alma, del corazón, ¿no? Con nuestro creador, simple y sencillamente. Y tendríamos que tener, como hombres y mujeres libres, la decisión de optar por la religión que queremos o por no religión. Eso está contenido en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad religiosa. Y no le puede imponer un grupo político, no puede imponer a un país una religión per se. Insisto, entiendo perfectamente que usted sea muy, muy cristiano y me diga, o cristiana, pero es que así en la Biblia sí dicen, bueno, sí, pero esto no es justo para otras religiones, no es justo. Es como si usted llegara, no sé, ¿no? A un país X, ¿no? Y le obligaran a sus hijos a profesar o aprender sobre la religión de ese país y no es su religión. Ponga usted que usted es cristiano, ¿no? Llega a un país de origen o de mayoría musulmana y le empiezan ahí a exigir a su hijo en las escuelas que lea o que revise el Corán, pues no le va a parecer a usted muy correcto, ¿verdad? Pues ahí está. También eso le digo, ¿no? En cuanto a lo que están intentando ahí con el Proyecto 2025, pero está también el militarismo, ¿no? Fíjese cómo es que no solamente quieren hacer militarizadas las escuelas públicas con el Proyecto 2025, sino ya lo dijo Donald Trump. La semana pasada, insisto, amenazó con utilizar el ejército para procesar a millones de deportados. Ante anti-intelectualismo o intelectualidad, un rechazo a los intelectuales y expertos que están en contra de las ideologías fascistas. Ya ha visto usted. El culto a la personalidad. Los líderes fascistas generalmente
crean una imagen mucho más grande de lo que son, ¿no? Para inspirar lealtad y miedo. Se presentan como la caracterización de la voluntad y el destino de una nación. Pues eso fue, ¿no? Ese es cómo se presenta Donald Trump. Escucha usted a sus seguidores muchas veces en los mítines, decían, es que está Dios y luego abajito está Trump, ¿no? Una falacia absoluta. ¿De dónde saqué estos conceptos? Después de analizarlos un poco, bueno, por ejemplo, está el libro de The Nature of Fascism, o La naturaleza del fascismo, de Roger Griffin. También está Una historia del fascismo, de Stanley Payne. También está La anatomía del fascismo, de Robert Paxton. Y, muy importante, un libro que no he leído a profundidad, ¿no? Pero que obviamente alguna vez leí como consulta, ¿no? Que son las 5 piezas morales de Humberto Eco, en el cual pues se revisan estos 14 puntos del fascismo eterno, ¿no? De Humberto Eco. Muy, muy importante ahí, ¿no? Eso es para que usted lo revise. Le recomiendo, ¿no? Leer estos 14 puntos del fascismo de Humberto Eco, en el que se habla, por ejemplo, del culto a la tradición, el rechazo al modernismo, el culto a la acción, ¿no? Por ejemplo, la satanización de la traición, el miedo a la diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues fascismo sí es, hombre, sí es. Creo que le colgué a mi amigo don David el Grande, ¿verdad? Discúlpenme, amigo, ya le estoy marcando otra vez para tenerlo aquí en el chicharo. Pero eso, señores y señores, son estos tratos, rasgos culturales que llevan desafortunadamente al fascismo. Y bueno, pues ahí tendríamos que estarlo cuestionando una y otra vez. Yo le insisto, este es un tema controvertido, ¿no? Por ejemplo, la parte de la religión. Pero, pues miren, México en el siglo XIX, siendo de verdad, ¿no? Un país siempre a la vanguardia, por mucho que nos discriminen, consiguió separar a la iglesia del Estado. Eso provocó efectivamente una guerra civil en México, las guerras de reforma, pero era absolutamente necesario. Está precisamente en la Biblia. Nos lo repetía una y otra vez el presidente López Obrador. Cuando llegan ahí los publicanos a tratar de poner a Cristo en un 4, ¿no? Decirle, de ponerle una trampa, decirle, oye, ¿tú qué onda con...? Está en el Evangelio, revíselo. Oye, ¿tú qué onda? Jesús, ¿qué onda? ¿Tú le vas a pagar los impuestos a César? ¿Consideras que nosotros como pueblo judío debemos pagarle los impuestos a César? Y esto era un 4, era una trampa para que dijera, no, y que los romanos se le fueran encima. Y lo que hace Cristo, bueno, pues es dividir en la iglesia del Estado. Dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Claro. Así debe de ser. El Estado no tiene, pero mire, nivel en el entierro de nuestra religión, que el Estado no se meta en nuestra religión. El gobierno tiene nada que ver con nuestra religión y no podría estar imponiendo en las escuelas públicas que se lea la Biblia. No está bien. Ni la Biblia ni ningún otro, porque imagínense, ¿no? Este es el Estados Unidos de hoy en día, en el que se va a buscar que se enseñe la Biblia en las escuelas. ¿Qué va a pasar si de pronto llega un líder de otra religión? Usted que es cristiano, ¿qué va a pasar el día que llegue un líder de otra religión e imponga que se lea otro texto religioso que a usted no le va a parecer? ¿No? Dejemos nosotros la enseñanza de nuestras religiones en la iglesia, en nuestra casa, nosotros a nuestros hijos, distinto. Dejémoslo aparte de lo que nos pueda proporcionar el Estado. El Estado no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Ya insisto, está en el Evangelio, ¿no? Pero bueno, vamos a más información. Está por conectarse con nosotros el queridísimo compañero historiador Molay Mas Ontiveros, unos momentos más.